Y siempre que hablamos de termalismo, lo acabamos de oír, hablamos casi siempre en términos teóricos. En términos prácticos tenemos pocas realidades, por desgracia, que llevarnos al bolsillo. Vamos a hablar desde el punto de vista teórico sobre algunos proyectos que más o menos están en marcha o encauzados, como puede ser el del balneario de la Diputación y otros más. Hemos consultado a un experto en la materia, es Pedro Araujo, experto en termalismo, en geotermia, profesor de la Universidad de Vigo en el campus de Ourense. Si hablamos de termalismo, la coincidencia es plena. Ourense es una provincia rica en este recurso, pero con unos dirigentes incapaces de aprovecharlos y una iniciativa privada ajena a esta actividad. Hemos pedido a Pedro Araujo, experto en termalismo y profesor de la Facultad de Ciencias del campus de Ourense, que haga un análisis de esta actividad. Que hay que conocer un poco el proceso. Y aquí hay muchas culpas aún. Hay muchas culpas. Sí es cierto que el Ayuntamiento de Ourense o el Concello de Ourense tiene los gestores su culpa, pero también hay que tener en cuenta que ha habido una legislación nueva que se ha hecho inicialmente para arreglar, pero como hemos visto, no ha arreglado. Yo creo que los políticos ahí tenían que haber sido mucho más abiertos a que las diferentes administraciones y los diferentes responsables dialogar sobre cómo ejecutar algo bueno para legalizar ese tipo de explotaciones y a partir de eso hacer un tiempo de transición, adaptarlas y poder ponerlas en funcionamiento. Hoy nos encontramos pues, con un deterioro de las termas, con una no aplicabilidad de la ley o una dificultad de aplicabilidad de la ley sobre ese tipo de explotaciones, un conjunto de tuyo, mío y problemas que están además todas, la autonómica, la general del Estado, la local. Claro, si no se ponen de acuerdo en leyes básicas para todo el Estado, imaginemos cuando intervienen tres administraciones de diferentes colores, de diferentes pelajes y de diferentes sensibilidades. Las termas de la ciudad tienen que adaptarse a la nueva normativa que exige la Xunta, lo que imposibilita su puesta en marcha porque las dotaciones no están preparadas. El Concello de Ourense no hace más que desdecirse de sus promesas y retrasar también la reapertura. Yo creo que no fue muy acertado, por lo menos el resultado ahí lo tenemos. Porque esta ley, que se trata de aplicar a las pozas, es una ley que, hombre, sí, es cierto que hay otros tipos de pozas, en Bande, en otros sitios, muy localizados, pero son mayoritarias en la ciudad de Ourense. Es decir, es una legislación, por lo tanto, de aplicación casi fundamental al 100%, sobre o para la ciudad de Ourense. Yo también lo dije en su momento de que no entendía bien cómo una ley que tenemos de balnearios muy buena, pues no se rehacía de nuevo, incluyendo las pozas, otro tipo de explotaciones dentro de la misma ley. Y entonces ahora lo que tenemos es una ley para balnearios y otra ley para pozas, cuando todas son del mismo elemento de lo que se nutre. Pedro Araujo defiende el proyecto de la Diputación de crear en la sede del Pazo Provincial un hotel balneario. A mí me parece que es una propuesta interesante y, primero, desde el nivel geológico me parece óptimo el lugar elegido. Y, lógicamente, yo no soy un experto urbanístico como para decir las deficiencias que pueden tener o no urbanísticamente el lugar. Desde luego, a mí como ciudadano de Ourense y como experto en termalismo, desde luego la ubicación me parece extraordinaria. Me parece que es una propuesta inteligente y creo que seria para poder por fin tener un emblema en la ciudad balnearia y capital termal de Galicia, que es Ourense. También él coincide en señalar que es un sarcasmo que el Concello de Ourense promocione a la ciudad como capital termal, cuando no tiene nada que ofrecer en ese campo, con las termas cerradas y sin ningún proyecto que defender. Cualquier experto en marketing lo que te dicen es no ofrezcas lo que no tienes. Por lo tanto, si la idea que podemos dar al público en general de nuestra ciudad es que somos una capital termal y el termalismo lo tenemos cerrado, pues seremos una capital, pero no seremos termal. Entonces, yo creo que ahí hay que pensárselo un poquito más, darle otra vuelta
para poder ofrecer productos termales, pero de una manera ya seria, y desde luego aprovechar ese nuevo vector que nos llega, que es el AVE, como elemento de entrada a la ciudad y de promoción de la ciudad. Ourense también atesora en su subsuelo el recurso de la geotermia, también en pañales, aunque como dice Pedro Araujo, la explotación de este tipo de actividades depende más de una decisión individual que de una decisión colectiva o institucional. A nivel individual se están haciendo cosas, es decir, el problema de la geotermia en relación con otro tipo de energías es que es una energía individual. Y entonces pues depende fundamentalmente del desarrollo individual o la inversión individual que se quiera hacer. Hemos pasado de una crisis inmobiliaria importante y por lo tanto un descenso de la construcción, un descenso de la inversión, etc. Y ahora parece que hay un despegue de nuevo en construir. En esta nueva fase constructiva sí se ve que hay un movimiento importante en utilizar estos recursos. La ciudad, en eso que hablamos alguna vez, de capital termal, el capital termal no es solamente por tener balnearios, no es solamente por tener pozas, es por tener productos termales, y la geotermia es un producto termal y tenemos que venderlo dentro del conjunto de la ciudad. Se pueden realizar obras generales para el bien común utilizando la geotermia y promocionar a través, lógicamente, pues, de inversiones o de ayudas a la inversión la geotermia particular, pero yo creo que estamos en un buen momento, pero y más con esta idea que la sociedad empieza a tener sobre el cambio climático, el ahorro energético, los combustibles fósiles, de un cambio en ese paradigma de utilización del CO2 por otras energías que no utilizan ese CO2. Y Ourense lo puede vender como algo que no se ve pero se siente, ¿no? Y por lo tanto puede ser parte de esa propaganda, de ese sello de identidad de capital termal que somos la ciudad de Ourense. ¿Cuántas veces han oído ustedes el término mercados? Los mercados A, los mercados B, abren a la baja los mercados, cierran al alza. Bueno, ¿qué es lo que hay detrás de todo ese universo de los mercados y de las inversiones? ¿Cómo debemos de comportarnos si verdaderamente queremos entrar en ese mundo? Nadie mejor que Isabel Iglesias para adentrarnos en la Escuela de Finanzas de esta semana sobre el mundo de los mercados. En la sección de hoy, Isabel Iglesias Arce nos explica cómo funcionan los mercados, a qué debemos atenernos cuando invertimos, los riesgos, la rentabilidad, la especulación y otros muchos factores a tener en cuenta. Así lo ven nuestra planificadora de finanzas de cabecera. Hablamos de los mercados. Bueno, lo primero es que los mercados no son estables ni crecen siempre y hay momentos que hay dientes de sierra. Entonces, lo importante no es pensar en el mercado, sino pensar en tu objetivo. Entonces, bueno, pues normalmente cuando estamos invertidos, pues habrá momentos en que haya que ganar, pero forma parte del juego con total naturalidad, momentos en los que mercados pues, se reajustan o tienen una caída importante que suele ser temporal. Los dientes de sierra van a existir, pero lo importante es mirar siempre la tendencia de los mercados a largo plazo. Y a largo plazo, en el 95% de los casos siempre suben, siempre ganan, siempre hay una tendencia alcista. La rentabilidad inmediata, entonces hablaríamos de especular. El que quiere invertir y conseguir una rentabilidad muy rápida en el corto plazo, eso es especular. Nosotros hablamos siempre de invertir, los ahorros debemos de invertirlos con un objetivo claro y con un horizonte temporal. Por el camino, pues pasarán infinidad de cosas, pero lo importante es poner la vista en el largo plazo. A ningún inversor nos gusta ver los mercados caer un 15 o un 20% de la noche a la mañana, pero los mercados también suelen reaccionar anticipadamente a los hechos económicos. Suelen ser con anticipación, ¿no? Entonces, en estos momentos, en el mes de enero, durante el mes de enero, la incertidumbre que se ha ocasionado por parte de los bancos centrales, tanto europeo como de la FED en América, sobre cómo iban a implementar y hacer más dura su política monetaria, incrementando los tipos de interés y, por lo tanto, bueno, pues para poder atacar a la inflación que estamos viviendo en el mundo en estos momentos, pues los mercados
genera incertidumbre cómo va a responder los mercados y entonces eso le genera una tensión y le genera caídas. Y por otra parte, lo que ya preveíamos es la tensión geopolítica que se está viviendo actualmente entre Rusia y, bueno, en la zona Rusia-Ucrania y cómo se va a producir el desenlace. Yo sinceramente creo que el paso del tiempo nos beneficia en el sentido de que cada vez que pasan más días pues es más difícil que se produzca una intervención, pero bueno, todavía está ahí el riesgo. Las dos partes saben los riesgos que se corren. El sustento de todo mercado son los beneficios empresariales. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente los beneficios empresariales van creciendo con el tiempo, bien, pero luego estas tensiones que pueden atacar en un momento determinado. Cuando el mercado vuelva a sus fundamentales, que es el crecimiento de los beneficios empresariales, pues se habrá quitado todo este ruido de encima. Y hoy, actualmente, durante el último trimestre del 2021, los resultados empresariales han seguido creciendo por encima de las estimaciones, salvo casos puntuales, como pasó el otro día con Facebook, que dio unos resultados que el mercado los interpretó peores de lo que ellos esperaban. Pero bueno, vuelvo a decir, el fundamental de los mercados son las empresas, por lo tanto, los beneficios empresariales. Pero por el camino, pues todas estas cosas que van pasando en la economía, pues le van afectando de una manera mayor o menor. Es difícil saber dónde va a estar una acción o dónde va a estar un mercado dentro de un año. Y el que lo diga, bueno, pues no tenemos una bolita. Pero yo lo que sí que estoy segura es dónde van a estar dentro de 10 años. Entonces tengo que poner mi posición ahí, mi horizonte temporal ahí. Y ahí sin duda que los mercados van a seguir creciendo, salvo que el mundo se acabe. Y entonces si el mundo se acaba, pues entonces poco nos importará dónde estarán los mercados o dónde estemos nosotros. Pero en principio los mercados siempre en toda la historia han tenido una tendencia alcista. Lo primero es tener paciencia, no querer ganarle al mercado. El mercado siempre está a nuestro favor, aunque creamos, oh, me acabo de meter y caen. No, el mercado siempre a largo plazo te va a responder. Y bueno, no tener el miedo ni vender cuando todo el mundo está vendiendo. Vale, eso es el pequeño inversor muchas veces lo hace, se pone miedoso y es cuando tiene que vender y es el peor momento. Hay que esperar, relajarse y esperar que la cosa cambie. Si nuestros objetivos no han cambiado y nuestro objetivo sigue siendo pues hacer un ahorro para nuestra jubilación, pues nada, nos lleva a que nuestra estrategia también cambie. O sea que mucha paciencia y todo llevará a su cauce. Invertir siempre de forma diversificada, de forma global en todo el mundo, siempre habrá alguna zona del mundo en la que se esté creciendo y no apostar todo a una empresa, a una acción o a un sector. Vamos, eso nunca. Echamos la persiana en el programa de hoy y les agradecemos que nos hayan acompañado, claro que sí. A la vuelta de 7 días volvemos. Hasta entonces, feliz semana, amigos.